Bien. Empezamos, Isa, entonces. Damos la bienvenida a nuestro querido hermano Fernando Torrijos en esta mañana muy especial para todos nosotros. Y vamos a pasar, en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, le damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a todos los hermanos que están aquí presentes. Y a nuestro querido hermano Fernando, en todos los teósofos de habla hispana, que nos reunimos todos los domingos para ampliar nuestros conocimientos en estos trabajos. Voy a pasar la palabra al hermano Isaac Hawley para la meditación. Adelante, Isaac, por favor. Bien, les voy a pedir a todos que por unos instantes abramos nuestros ojos y repitamos las frases que voy a mencionar después de cada una de ellas, teniendo en cuenta el significado profundo de las mismas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias. Muy buenos días. El hermano Fernando Álvarez de Torrijos, quien es para mí como si fuera un hermano verdaderamente de sangre, criado y juntos, estará con nosotros dándonos una charla muy especial, la que nosotros estamos esperando ansiosos, cómo despertar los sentidos astrales. Y Fernando Álvarez de Torrijos es miembro de la Sociedad Teosófica desde su afiliación en la rama Expedia de Madrid, en España, en el año 1977. Fue miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, del 1993 al 1999. Y ha sido conferencista oficial de la sección durante muchos años. Durante la pandemia ha dirigido meditaciones semanales en español e inglés vía Zoom, en colaboración y coordinación desde la Escuela de la Sabiduría de la sede internacional de la Sociedad Teosófica en India. Profesionalmente ha sido director del programa de Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y desde el 1995 profesor senior de reducción de estrés basada en la atención plena del Centro de Mindfulness en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Durante la pandemia ha continuado formando telemáticamente o profesionalmente de la salud y la educación de intervenciones basadas en mindfulness. Con ustedes nuestro hermano Fernando Álvarez de Torrijos. Gracias, Magali, por invitarme. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos, a todos los amigos. Os conozco a la mayoría, nos conocemos desde hace muchos años.
y siempre me agrada tremendamente el estar presente con todos. La pandemia en un sentido nos ha detenido de alguna forma, pero nos ha permitido el poder acceder a 1000 hogares al mismo tiempo. Y eso creo que ha sido muy positivo. Pero ahora que estuve en España y pude tener 2 programas presenciales, es una gran diferencia el poderse dar abrazos de nuevo. Ahora tuvimos que garantizar de que todo el mundo estaba vacunado, etcétera. Ese tipo de cosas necesarias. Entonces el tema se me ocurrió, Magali dice, ¿puedes dar algo? Y digo, pues no sé, déjame que piense. Y digo, pues ya está, esto de los sentidos astrales, para darle un poco de incógnita al tema, ¿sabes? Pero en realidad la charla era basada en la idea, ¿qué es lo que hacemos en este planeta? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? Eso es algo que me ha intrigado desde la adolescencia. Y es quizá por esa intriga que llegué a conocer la Sociedad Teosófica. Aquí una chispa de conciencia, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, en mitad de un universo, aquí alojados en un planeta temporalmente, que está ahí flotando en el espacio y que se mueve de acuerdo a la gravedad de una estrella y de la influencia de los otros planetas, etcétera, etcétera. Estamos aquí pudiendo presenciar toda esa maravilla y sin embargo estamos sumidos en una cantidad de distracciones increíbles. Algunas personas prácticamente toda su vida. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Entonces, en la charla, lo que puse en el anuncio era: los sentidos astrales no son algo esotérico para lo que hay que seguir una metodología X para lograr que se activen en el individuo. Y con esto lo que quería marcar es una diferencia entre los sentidos corporales y esa capacidad que todos tenemos de una percepción más profunda, de ver más allá de la vista, de oír más allá del oído, de sentir más allá del sentimiento. Los sentidos corporales normalmente funcionan prácticamente conectados al cerebro, a la mente bulliciosa, que yo la llamo y que otros la llaman de otra forma. Sin embargo, estas otras percepciones más sutiles que uno tiene cuando entra en silencio, cuando incluso entra en un shock profundo, es lo que yo llamo sentidos astrales o sentidos del alma, que cada uno hemos de ir despertando poco a poco para sentirnos más completos, más llenos. A la edad de 18 o 19 años, después de varias crisis familiares, yo ya no quería vivir. Era demasiado el sufrimiento, no solo el mío, sino el que notaba alrededor. Pero en uno de esos momentos críticos me dije: si he nacido, tiene que haber alguna razón para ello. Así que me voy a poner como meta el averiguar por qué he nacido. Pero no atendiendo a lo que me diga me diga el otro, porque todo el mundo sabe dar consejos.
Entonces voy a respetar a mis padres cuando me den consejos, voy a respetar a los maestros, pero al final el que es responsable de mi propia vida soy yo. Soy yo. Y nada más. Y entonces empecé a caminar con esa intención puesta ahí en lo profundo y decidir que la vida en realidad era una aventura. Y dejar que esta, en vez de yo tratar de perseguir hacia allá, dejar que esta me fuera poco a poco guiando. Y fuera dando yo los pasos que percibiera que eran los apropiados. Entonces, eso ya, y me figuro que todos habéis tenido esa experiencia, eso ya son sentidos astrales. El buscar esa libertad, esa independencia, en descubrir lo misterioso que cada uno de nosotros somos. Porque somos un auténtico misterio. Pero para esto hay que lograr que esta mente, la bulliciosa, la llena de locuras, deje de interferir. Porque esa ha creado su propio mundo. Ha ido creando su propio mundo. No porque tenga malicia, sino porque es como las cosas son. Hay tres joyas en la literatura teosófica que estas me llenaron en profundidad. Y las sigo leyendo y releyendo y estudiando y reestudiando una y mil veces. La primera se inicia con a los que llaman. Y ya sabéis cuál es el título, a los pies del maestro, a los que llaman. Que es, por así decirlo, dentro del proceso de autodescubrimiento o autorrealización, el primer paso. Tudos Hunok, a esos que llaman. La segunda de estas obritas es Luz en el Sendero, que fue publicada por primera vez en inglés en Londres en 1885, la autora Mabel Collins, pero en realidad ella era simplemente, no sé si dice correcto en castellano, la amanuense. Alguien la fue dictando, este libro y algunos otros de los que ella escribió, con una profundidad de enseñanza que no tiene límites. Y entonces se inicia así. Estas reglas han sido escritas para todos los discípulos. Síguelas. La primera es a los que llaman. La segunda es para los discípulos. Y el tercer libro, ese no lo voy a tocar hoy, tampoco a los pies del maestro, La voz del silencio, de Blavatsky, para los pocos. Para los pocos. A los que llaman, para los discípulos, para los pocos. 3 pasos. Mi enfoque hoy va a estar más en este segundo, el para los discípulos, porque ahí es donde se habla de estos sentidos astrales o especiales que son característica de la mente silenciosa. De la mente silenciosa. Krishnamurti llama al cerebro viejo y el cerebro nuevo. El cerebro viejo es la mente bulliciosa, el cerebro nuevo es la mente silenciosa. Ese que no ha sido tocado y nunca va a ser tocado. Entonces hay una expresión del Dalai Lama que me llenó mucho, pero que es a veces difícil de percibir, en la que decía que el cerebro necesita la conciencia, pero la conciencia no necesita el cerebro. Y repito, el cerebro necesita la conciencia, pero la conciencia no necesita el cerebro.
y ya visitaremos esto quizá un poquito después. En esta introducción de reglas en Luz en el Sendero, nos dice: antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. En la sangre del corazón. Para hacer este recorrido y conseguir esto que aquí expresa y explica y que es a veces muy confuso, yo estudié este libro por primera vez después de tomar 4 meses de cursos de yoga intensos en Canadá y en Pensilvania, en Estados Unidos. Fui a Washington, D.C. durante un mes. Allí daba clases de yoga en un centro de yoga, Sivananda, en la capital de Estados Unidos, y cada tarde me bajaba por una de esas avenidas, no sé si era Pennsylvania Avenue, hasta la zona de la Casa Blanca, etcétera, estudiándome el libro este, Luz en el Sendero. Me pasé de pe a pa en él, pero yo creo que no entendí mucho, o no entendí nada, porque son muy difíciles de entender así de buenas a primeras, si uno no está metido en este tema durante cierto tiempo, o tiene ya cierta percepción abierta en uno mismo. Entonces, en la zona, en la sección que llama el grito lejano, dice así: mientras el ser humano esté preso en el cuerpo carnal, no es capaz de columbrar siquiera el estado a que aquellas sentencias se refieren. No es capaz de columbrar siquiera el estado a que aquellas sentencias se refieren, estas que os acabo de leer, porque en la actualidad cruza el valle de lágrimas, está sujeto al dolor y no puede vivir sin causarlo. Está sujeto al dolor y no puede vivir sin causarlo. Por el poder de su viviente corazón, completa el ser humano la experiencia y se une conscientemente a todos. Y se une conscientemente a todos. ¿De qué está aquí hablando? Entonces, es mi experiencia con este tema de mindfulness, al que entré en el año 94. Después de haber pedido 5 años o 4 años antes, lo digo, alguien repitió esto que digo, puse las manos al cielo y dije, ¿me podéis utilizar para algo que sea más sutil? Que llevo estudiando todas estas cosas todos estos años y sí, dando charlas, pero siempre estamos dándonos las mismas charlas unos a otros, calentando sillas, pero algo práctico, algo donde todo esto pueda realmente ser útil a aquellos que están sufriendo en la vida diaria, a aquellos que se sienten en la oscuridad, a aquellos que se sienten en la desesperación. Y ahí las cosas empezaron a cambiar. Ahí las cosas empezaron a cambiar. Y me empezaron a ocurrir cosas como trabajar de intérprete médico y sentarme 40 horas a la semana durante año y pico con médicos, psiquiatras, psicólogos y pacientes latinoamericanos
como proceso de preparación para entender con las personas que iba a trabajar principalmente y para entender la lengua del hospital, el lenguaje médico en el que iba a ser incorporado. Y entonces también me di cuenta que el programa este de reducción de estrés no es un programa simplemente de reducción de estrés en que aprendes unas prácticas de meditación. No, 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 no. Y siempre nos lo decíamos los instructores. Es un lugar donde se abre la oportunidad a la autotransformación. A la autotransformación. Sí, los que vienen son personas con condiciones crónicas, pasándolo muy mal, ya han tirado la toalla, ya no saben qué hacer y como decíamos siempre, los que venían a nuestras clases no eran los que los médicos, psiquiatras, psicólogos sabían atender o podían ayudar, eran los que ya habían tirado la toalla. Esos son los que venían. ¿Para qué venían? Para encontrar recursos en sí mismos para ayudar en su proceso de sanación. Recursos en sí mismos para ayudar en el proceso de sanación. Entonces ahora reflexionando sobre el librito Luz es en el sendero, han sido escritas para los discípulos. Me di cuenta de que no todos, pero muchos de los instructores en este tipo de programas se han convertido en esos discípulos. Se han convertido en esos discípulos. Y estos sentidos astrales se empiezan a despertar. Se empiezan a despertar. Todavía queda mucho, todavía hay muchas lágrimas que derramar. Todavía uno no puede evitar el tener lágrimas y pesar de corazón. Pero es una percepción no porque se ha caído el niño o porque me da pena de esta... No, 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 no. Es una percepción de la cantidad de sufrimiento humano que existe. Y que uno observa que es la ceguera humana la que mantiene a la mayoría de la gente atrapada en esto. Entonces, cuando estás en un grupo de personas con estas condiciones, 30 personas, o 35, o 25, y empiezas a explorar con todos, basado en la experiencia de cada uno, de dónde surge el sufrimiento, y cómo podemos aliviar ese sufrimiento, se genera en el instructor una percepción que palabras no son necesarias. Te empiezas a dar cuenta lo que cada uno o cómo cada uno está y está sintiendo. Y entonces a través de esa percepción vas moviendo la clase en una dirección, en otra dirección, sabiendo que vas primero a traer a las personas al momento presente, porque la única posibilidad de poder hacer algo es en el aquí y el ahora. Si sigues enredado en historias pasadas o en anticipaciones futuras, olvídate, es imposible hacer nada. Seguimos dándole vueltas a la perdiz, a la tortilla o como se llame el asunto. Es imposible hacer nada. Entonces, el primer paso es ayudar a cada uno de los participantes a través de prácticas sencillas a venir al aquí y a la ahora y a enseñar a esta mente bulliciosa y a los sentidos, que son los sentidos físicos, que son los que han creado toda la historia y el ego, a dejar de interferir. A dejar de no a apagarla o cortarla o arrancarla, como dice Blavatsky, dice, has de matar a la villana, esa mente. Es imposible hacer eso, porque el pensamiento siempre va a estar ahí. Es a conocerla y a decirla, no eres la dueña, pero eres una sirvienta o un vasallo importante.
y ya no me vas a utilizar, yo te voy a utilizar, que es algo completamente diferente. Pero es a través de atender al cuerpo y atender la respiración que uno viene al momento presente y empieza a ayudar a direccionar esa mente bulliciosa. Esa mente bulliciosa. Al igual que la respiración nos llega, y no solo entra por la nariz, la respiración viene a través de los poros, atraviesa todo. Cada célula, cada átomo, todo respira. El aire está a disposición de todos, tanto el más menos sutil como el más sutil, lo que conocemos como prana o energía vital. Interpenetra todo. Al igual que eso, la emoción y el pensamiento también interpenetra todo. No es tu pensamiento, no es tu emoción. Es el pensamiento, es la emoción generalizados que al pasar por tu tamiz va a tomar una expresión o apariencia de acuerdo a tus limitaciones. Y en cada persona la expresión de la emoción o del pensamiento va a ser diferente porque cada uno vamos acarreando diferentes obstáculos, diferentes piedras o diferentes tendencias, unas muy positivas y otras de criminal, de asesino. Porque es donde cada uno está en ese momento. Pero esas energías están al alcance de todos. Ahora, el mi, yo, creo que, esto es, yo tengo razón, esto, todas esas historias que nos decimos. No. De ahí la importancia, cuando hacemos esto en nuestras clases, del instructor, de aprender a escuchar. Aprender a escuchar. En la escuela pitagórica, y esto lo he dado ya en otras charlas mías, el acústicoe, o en la tibetana, budista, el sravaka, el que escucha. El que escucha. Desde ese momento que yo decidí a los 18 años de hacer mi aventura, lo que decidí era aprender a escuchar. No a este o al otro, a todo. A todo. Y ese es uno de los sentidos astrales. Percibir, sin que nada te atrape o te influencie. No porque sea bueno o porque sea malo, sino porque es simplemente ver dónde estás en el conjunto de todo. Y esto yo lo aconsejo cuando vas a un nuevo trabajo, o te acabas de casar, o tienes el primer hijo, o vas a la cárcel. Cuando llegas a un sitio por primera vez, lo primero que tienes que hacer es no llegar como el sábelo todo, yo lo sé todo, sino la primera función, que era la que tenían en los de Pitágoras, es simplemente escuchar. ¿Quién soy yo en este espacio? ¿Quién soy yo en este espacio? Ese es el primer. Y si te interesa estar en ese espacio, ¿realmente me comprometo a estar en este espacio? Y eso es lo que el instructor hace, y cuando uno lo hace, y lo hace con autenticidad, sin que el ego interfiera, ¿qué ocurre? Que es contagioso. Y todos en el grupo empiezan a despertar esa habilidad de escuchar. Empiezan también a despertar sus sentidos astrales. No solo el instructor. Escuchar más allá de las palabras. Cuando el que escucha es la mente bulliciosa, antes de que la otra persona haya terminado de decirte algo, tú ya estás contestando mentalmente. Y si la otra persona para respirar, inmediatamente tú interfieres. Ya está bien, hombre. No estás escuchando.
estás teniendo ahí una pelea mental tonta con cosas muchas veces absurdas que no tienen lugar. El auténtico escuchar no necesita responder con palabras. Sino con sentimiento. Y ahí es de la mente silenciosa, es el ajá, lo entendí. Y en la expresión de la cara es me entendió. Me entendió. O sea que ya no es solo uno despertar, sino también el conjunto. Estos discípulos que están en ese territorio de discípulo están a sí mismo despertando en otros, aquellos que se han puesto a su cuidado, si fuera un pastor con sus ovejas temporalmente. En el curso de reducción de estrés es 8 semanas. Y yo he trabajado ahí en barrios pobres, en la clínica central, con gente de dinero, en prisiones. Son seres humanos ansiosos de aprender a cómo vivir una vida más feliz, con más satisfacción, con más alegría, aun a pesar de las limitaciones en las que se encuentran. El segundo paso en esto es la naturaleza del deseo. Si no tuviéramos deseos de ningún tipo, no avanzaríamos. Para podernos ganar la vida, para poder tener una familia, para poder vivir como seres humanos en este planeta, uno tiene deseos. Pero hay deseos buenos y hay deseos que matan. Y ahí es donde el discernimiento tiene crucial importancia. Y esa es una segunda etapa en el programa nuestro de reducción de estrés, es precisamente el explorar la raíz del sufrimiento. Y la raíz del sufrimiento surge de los sentidos, de los 5 sentidos, más el 6º sentido, que es la acumulación de todo lo percibido a través de los sentidos, la historia que tenemos cada uno acumulada, que se ha convertido en mi ego, el mi, yo sé más porque yo he tenido esa experiencia. Y entonces empezar a explorar poco a poco, porque esto me resulta placentero y porque esto me resulta desagradable. ¿Y por qué quiero ir hacia lo placentero? ¿Y por qué quiero evitar lo desagradable? ¿Y qué es lo que me ha llevado a esta condición? Y aquí es donde hay que tener en cuenta, y esto lo mencioné antes, que nuestro cuerpo no es algo sólido. Es un instrumento que se le ha dado a nuestra alma, a nuestra chispa, a nuestra joya, para descubrir quién realmente somos. Y entonces a través de los poros se cuelan las emociones, se cuelan los pensamientos, se cuela todo. Y cuando te han hecho alguna trastada de pequeño, cuando no tenías entendimiento, cuando eras incapaz de defenderte, algo entró y se quedó por ahí metido en una zona del cuerpo que es a nivel celular. A nivel celular. Se te quedó eso ahí atrapado como una piedra oscura que te resulta una carga y de repente durante tu vida diaria tienes un olor, un color, un sonido, un sabor. ¡Uf! Me siento horrible. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué me ha pasado? Ajá. La memoria celular. La memoria celular está reaccionando a algo relacionado por color, por olor, con algo que ocurrió hace 40, 50, 60 años. Entonces, gente normal, gente con condiciones crónicas, gente que pueden entrar en sí mismos con las diferentes prácticas y decir, yo no necesito seguir acarreando eso. Lo ven por fin, oh, esto fue cuando me hicieron esto, no lo necesito, no necesito seguir teniendo rencor o esto o lo otro por aquello, no, fuera.
aligerando la carga, aligerando la carga. Entonces, estamos aprendiendo a oír también. Estamos aprendiendo a ver, percibir, y estamos aprendiendo a oír sin necesidad de palabras. Porque se ha despertado una sensibilidad. Se ha despertado una sensibilidad especial. No solo con la práctica diaria que cada uno hace, que como instructor uno tiene que hacer, como también le pide a los pacientes, sino también a través del proceso de enseñar. A través del proceso de enseñar, que es como uno más aprende. Como uno más aprende. ¿Por qué? Porque tú estarás siendo maestro de 25 personas. Pero en tu clase hay 25 personas que están siendo tus maestros. En tu clase hay 25 personas que están siendo tus maestros. Y si has aprendido a ver, y si estás aprendiendo a ver y estás aprendiendo a escuchar, estás percibiendo todo eso en el lugar en que cada uno se encuentra. El lugar en el que cada uno se encuentra. Y entonces sabes cómo ir dirigiendo la clase, moviéndote de aquí a moviéndote allá, hasta de pasar del pensamiento al entendimiento, a la comprensión, al ajá, lo entendí. Ya no necesito seguir acarreando. Y entonces, en lugar de depender de la memoria física, que es súper útil para pagar el recibo de la luz, y para llevar a la niña al colegio, pasamos a conectar con la memoria trascendental, el flujo, que está a disposición de todos aquellos que tengan fe y confianza en que va a estar a tu disposición y en el momento dado te va a llegar. Porque la mies es mucha y los operarios pocos, y todo aquel que decide servir de ayuda de forma incondicional y no egoísticamente, sino simplemente decir hay mucho sufrimiento, te va a llegar lo que necesitas en cada momento. Al principio uno duda y mete la pata. Y eso me ha ocurrido aquí y allá, sobre todo al principio. Pero ¿qué ocurre? Cuando no sepas qué hacer, pon al grupo a meditar. Entra en el silencio. Y dice, ahora no sé qué hacer, a meditar. Y en 2 minutos te viene la idea, te viene la inspiración y sigues adelante con el proceso. Entonces, yo no sé cuánto tiempo me ha dado Magali esto para la charla. El que tú quieras coger, 1 hora, 1:15, 1 hora. Okay. Bueno, yo cuando empiece a ver que las personas se van marchando, entonces digo, ya parece que no, ya... No, están llegando, así que estamos empezando. Ay. Bueno, vamos a seguir. Tenía aquí unas notas al lado. La cuestión a la que quiero llegar es que estos que llamamos maestros de sabiduría en la sociedad teosófica, las famosas cartas de los maestros, todos estos escritos, que son seres humanos. Son seres humanos que han pasado por todas estas vicisitudes, por eso ellos saben por lo que todos están pasando. Saben por lo que todos están pasando. Esos son los que ya son incapaces de llorar en el sentido de que saben hacia dónde va todo. Y nunca pierden la esperanza y siempre hay la confianza de que los seres humanos por fin van a descubrir quiénes realmente son. Entonces, leyendo algunos puntos aquí y estos quizá para que nos dé un poco de clarificación, la expresión Dharmakaya
que es la de un Buda totalmente realizado. Estaba leyendo hoy en una definición. Dice, el Dharmakaya es aquel que está presente en todo el espacio sin límite. Aquel que está presente en todo el espacio sin límite. Y aunque haya habido muchos Budas, solo hay uno. Porque todos comparten eso. Y entonces hay total unidad. Entonces, en un salón de clase, a nivel humano, con todas las limitaciones de ser humano, estamos precisamente, no hay el instructor y los alumnos. Somos 26 personas explorando el significado de estar vivos, el significado de ser un ser humano, y cada aportación por parte de cada uno es importante, es crucial, y a cada uno le va a ser útil de acuerdo al lugar donde cada persona se encuentre en su proceso de desarrollo. Pero ya eso no es asunto mío para decir tú estás así. No, eso es asunto de cada uno. Lo que pasa es que cuando algo que estamos explorando en la clase le hace clic a este y le hace clic al otro y le hace clic al otro, cosas diferentes que un instructor puede estar diciendo o que un participante puede estar diciendo, puede provocar una auténtica transformación a esa persona en ese instante, total. Y lo ves en los ojos de la persona. Ves en esos ojos un brillo que dice, soy bella. Soy especial. Soy un auténtico ser humano. Soy un ser humano completo, como todos los demás, a pesar de las limitaciones que pueda tener en este vehículo, en este cuerpo. Soy un lucero que brilla, que quizás está rodeado de oscuridades, pero brilla. Y está conectado con todo el universo. Entonces, para ese entendimiento es para lo que el cerebro no es necesario. No se necesita pensamiento. No, porque surge del centro, surge del corazón, surge de lo más profundo de cada uno de nosotros. Las distracciones volverán y volveremos a casa. Y nadie es profeta en su tierra. Y llegas a casa y van a decir, ¿tú qué hablas? Y eres el que no sabes practicar, tú eres el que... Pero eso ya nunca se olvida. Eso ya nunca se olvida. Y requiere tremenda humildad. Requiere tremenda cuando uno va descubriendo estas cosas. Y se va dando cuenta de lo importante que es ser un ser humano. Y lo importante que es agradecer a la naturaleza, a nuestro cuerpo físico y a la naturaleza que nos rodea, a los árboles, al campo, a todo, por haber creado este escenario para descubrir quién realmente somos y permitir que la belleza de ser se manifieste. Que la belleza de ser se manifieste. O sea, el primer paso, el que escucha. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Escucha alrededor, escucha en el exterior, escucha al universo y pregunta, ¿quién soy yo? El Sravaka. Dharmakaya. Esa es la vestidura que te dará la respuesta al quién soy yo. El segundo paso, el que aprende o estudia. ¿Qué hago aquí?
¿qué hago aquí? Cuando llegas a una nueva situación, y vuelvo a lo simple, al trabajo, llego a un nuevo trabajo, no llegues como el sábelo todo, observa, escucha, simplemente haz eso. Y entonces una vez veas y dices, oh, yo creo que puedo ser útil aquí de esta forma, ¿qué hago aquí? Yo creo que puedo ser útil aquí de esta forma, o en esta vida, yo creo que puedo ser útil en esta vida de esta forma. Entonces estudia aquello que te ayude a ser útil en esta vida, de acuerdo a lo que tú sientes que puedes ofrecer. No te dediques a estudiar lo del otro, a competir. No. Estudia aquello que realmente te pueda hacer más sabio, como dicen a los pies del maestro, para poder ayudar sabiamente. Para poder ayudar sabiamente, estudia aquello. Prepárate para en ese grupo, en la empresa, en la familia, en donde quiera que estés, puedas realmente ser tú misma, tú mismo y dar lo mejor, lo más útil y lo auténtico en ti. Esa es la idea. En esta segunda etapa, que es la de la pratieka, el matemáticoi con Pitágoras o el Sambhogakaya, el peligro que encierra cuando uno se pone a estudiar y a profundizar es el decir, ¡ah! Yo ya lo sé todo. Ahí sentaros que os voy a decir porque yo ya he llegado a lo profundo. Ya he llegado al ATI, al Tochen, ya estoy en el nivel 49 y ahora a escucharme. El orgullo espiritual. El orgullo espiritual. El creerte superior a los demás. El creerte diferente a los demás. No. Pero esa es una trampa gordísima donde muchísimos caen. Muchísimos caen. Y está bien, es parte del proceso. El ego no cede tan fácilmente. El ego no cede tan fácilmente. Y si le hemos ido dando comida durante un montón de tiempo, esto ya no necesito yo esa inspiración que me llega del universo. Yo ya no necesito ese flujo. Yo ya no necesito yo ya lo sé todo. ¿Para qué voy a necesitar esas cosas? Entonces hay que tener tremendo cuidado en esto y entonces decir, no, sinceramente, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi función en este mundo? Y entonces prepararte para ello. Y si te ofreces a servir, como he dicho, te ofreces a servir, no te preocupes que la vida te va a utilizar. El bosque sabe dónde estás, déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás, déjala que te encuentre. Si eres sincero de corazón, te van a utilizar. Pero si es necesario, te van a llevar a sitios donde puedas aprender las cosas necesarias para ser de la máxima utilidad posible y siempre vamos a estar apoyados. Hay como una especie de mano invisible en que siempre te va a estar apoyando. Siempre. Esos maestros de sabiduría, que como estaba leyendo hoy también, entre ellos no hablan, pero se entienden. Se entienden completamente. Es como un unísono. Es como una ola que sabe cómo moverse, no hay contradicción. Porque han llegado a un nivel de percepción bastante sublime, pero al mismo tiempo hay una profunda compasión que se derrama en todas las direcciones como ayuda a todos aquellos que están perdidos. Pero esa se manifiesta a través de los que están aquí como discípulos dispuestos a ayudar. No porque
los que están aquí sean mejores o esto. No, 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 es porque son los que quizá no están creando trabas o no están tremendamente distraídos en mil cosas. Y se han creado una luz, se han creado un símbolo que les ayude a recuperar el sentido de dirección cada vez que se pierde. Un símbolo que les ayude a recuperar el sentido de dirección cada vez que se pierden. Yo pongo una estrella por un paso de montaña, ese me gusta. San Juan de la Cruz ponía el crucifijo, no porque era Cristo, sino para que le recordara qué es lo que él había venido a hacer. Cuál es la función que él sentía que le había venido a hacer y necesitaba ponerse algo que decía, oh, ya estás ahí. Y él mismo lo pintó, estás ahí, ya me acuerdo, ya me había despistado otra vez. Cada vez que nos despistamos. Porque la vida es corta y hay mucho trabajo a hacer. Hay mucho trabajo. Hay que atender la familia y ahí es donde uno mejor crece y donde evoluciona y hay que pagar las facturas y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, nuestra principal función es ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Y por fin, el que enseña. El que enseña. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia el nirvana o liberación? ¿O voy a tomar el papel del bodhisattva, del nirmanakaya, y quedarme en esos espacios más sutiles como ayuda al proceso de evolución humano en este planeta o en cualquier otro donde terminemos si seguimos destruyendo el presente planeta? Hasta que la última alma, hasta que la última chispa diga, ah, ya encontré mi lugar en la familia de todas las cosas. Ya encontré mi lugar en la familia de todas las cosas. Y ahí es cuando pongo que hace millones y millones de lustros había un arquetipo, poner algo maravilloso, precioso. Y hubo una explosión cósmica. Y cayeron millones de piececitas, como estrellas flotando. Y cada uno de nosotros somos una de esas piececitas. Los maestros de sabiduría, aquellos que ya han pasado todas estas tribulaciones y han aprendido a ver, han aprendido a oír, han aprendido a enseñar, a transmitir, también hablaré un poquito más de eso, y han aprendido a que esa característica que todos tenemos, que es una compasión sin límites, que no hay que cultivarla porque está ahí, lo que hay que quitar es aquello que impide que esto se manifieste. Estos individuos están dando luz para que cada una de esas piececitas pueda llegar a lo que ellos ya ven. Ellos están viendo el arquetipo. Ellos están viendo la tapa de la caja del rompecabezas. Los maestros de sabiduría ven la tapa de la caja del rompecabezas. Y ven que todos somos piececitas de ese rompecabezas. Y saben que esto no se va a acabar hasta que la última piececita encuentre su lugar en la familia de todas las cosas. Y que van a irse formando
pequeños núcleos como el de la Sociedad Teosófica o el de otras organizaciones que son afines y dicen, oh, y yo me siento con lo que tú haces y esto, y entonces van creando grupitos de ese gran rompecabezas cósmico. Y este grupo se va a unir al otro grupo, y el otro al otro, y el otro, y todavía un montón de piezas por ahí despistadas que no quieren saber nada de eso. Pero hasta que la última pieza entre, la liberación total no podrá llegar. Así que la virtud más grande, ¿cuál es? La paciencia, la paciencia. Y tratar de, a través de la palabra, ayudar a otros a descubrir su propia belleza. A través de la palabra, ayudar a otros a descubrir su propia belleza. Tan simple como eso. Hablar en la lengua de las gentes. Hablar en la lengua de las gentes. Con el grupo que estés, de nuevo, escucha. Y entonces acércate al grupo de forma de que cuando te expreses, notes que están entendiendo. Y entonces ves las cabezas, cómo se mueven, etcétera, etcétera, y vas cambiando la forma en el proceso de enseñanza de acuerdo a aquello que estás percibiendo con los sentidos astrales. Con los sentidos astrales. No con los sentidos terrenales, sino con los sentidos astrales. El grupo te lo va indicando, sin necesidad de decir palabra. Al principio sí pregunta cuando empieces a hacer alguna cosa, pero después todo va marchando con... Pero para ganar esa confianza hay que practicar y hay que hacerlo. Hay que hacer las prácticas formales y hay que enseñar, aunque metas la pata. Hemos tenido muchos maestros en nuestra vida. Gente buena, gente mala, gente mediocre, gente muy pompona, todo tipo de gente. Una palabra, una expresión facial, una amenaza, un abuso. Todos han sido copartícipes o ayudas de una forma o de otra en nuestro proceso de autodescubrimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Voy a tocar la campanita, vamos a meditar unos minutos, si os parece bien. Dando gracias a este cuerpo físico, por ser nuestra casa, durante esta experiencia de vida. A los pies y a las manos. A las piernas y a los brazos. Al tronco y a la cabeza.
un largo proceso de evolución en la naturaleza. Ha permitido que estos cuerpos lleguen a un punto en el que la chispa de conciencia que se deposita en cada uno al nacer, lo que yo llamo la joya, pueda encontrar su camino de vuelta a casa. Un día fue mandada en peregrinación con el propósito de retornar a nuestro origen. A la unidad. Y si respetamos la naturaleza, esta tierra que nos sirve de superficie o alfombra para caminar o para acostarnos, permitirá que el cerebro siga evolucionando de tal forma que lleve a todo el conjunto humano hacia el bienestar. Y a niveles de percepción mucho más profundos, en los que los sentidos que conocemos ahora como sentidos físicos quizá ya no tengan que existir. Quizá nos parezca extraño y no hay que darle vueltas a la cabeza es incapaz de entender nada, pensamiento de estos niveles más sutiles. Pero desde el centro, desde el corazón, sí lo podemos percibir. Y de ahí la importancia de ayudarnos unos a otros. A que la mente bulliciosa vaya cediendo el paso de forma que la mente silenciosa esa que anda junto a ti sin tú verla, esa que calla serena cuando hablas, esa que perdona dulce cuando odias, esa que quedará en pie cuando tú mueras, esa mente trascendental, mente silenciosa, a través de la cual la compasión, sabiduría se pueden manifestar. No solo para beneficio personal, sino para beneficio también de aquellos con los que compartimos nuestra vida.
Hay vida que vibra en cada átomo, como nos dijo Isaac al principio. Hay una luz que brilla en todas las criaturas, que ilumina. Y hay un amor que lo abraza todo y que es natural. Se inicia quizá en la familia, en el hijo, la hija, el amigo. Pero el corazón ha de tener una capacidad en la que todo ser humano que sufre tenga cabida. Gracias. No sé qué más decir, así que... Gracias a ti, Fernando, por traer nuestra enseñanza en esta mañana, esta tarde, esta noche. Vamos a pedirle a los hermanos Isaac, ¿estás por ahí? Abre tu micrófono para... Vamos Sí, a aquí atender. estoy. Sí, gracias. Fernando, ¿podemos hacer alguna pregunta? ¿Hay algún hermano que así Sí, lo desee? Ok. Adelante, cualquier hermano que tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Ahí pueden abrir los micrófonos. Emilce, si nos puedes abrir los micrófonos, por Sí, favor. sí, ya está. si no hay ninguna pregunta, está bien. Ajá. No creas. No crea. Vamos a tener paciencia que allá apareció. A ver, Patricia Patricia Chávez, sí. Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas tardes a todos. Mil gracias por esta conferencia muy magnífica, que me cayeron demasiadas perlas en mi conciencia, pero tengo una pequeña pregunta. Usted dijo que las limitaciones son las que uno pone en nosotros mismos. Es por eso que no podemos desarrollar esos poderes latentes que tenemos dentro de nosotros para poder avanzar. Sí, bueno, las limitaciones se han ido creando con la experiencia de vida, desde que nacemos, y eso nos pasa a todos. Todo el que entra en un cuerpo físico encuentra las limitaciones del mundo físico y entonces cuando uno no entiende algo, cuando vas creando como una especie de costra que va cubriendo esa joya tan brillante que tenemos en el interior. Entonces, la única forma de poder realmente volver a ver nuestra propia belleza y el entendimiento es ir limpiando esto y no dejar que nada más se cuele a través de los sentidos. Todo se ha colado a través de los sentidos, consciente o inconscientemente. El subconsciente por la noche trata de limpiar todo. Cuando vamos a dormir, trata de limpiar todo aquello innecesario, etcétera. Pero hay cosas que siguen ahí desde hace años y de ahí la necesidad de la práctica de la meditación. La práctica de meditación es precisamente para permitir que todo aquello que no necesita seguirse acarreando se pueda sacar fuera y se disipe. Y hay todos estos programas de mindfulness, esa es la idea. Esa es la idea. Y cada uno tiene diferentes limitaciones. Por eso es la importancia de que cada persona tenga la oportunidad de participar desde su propio territorio.
porque cada experiencia es importante. No solo para la persona, sino para las otras personas con las que uno está participando. Cada uno tiene algo importante que aportar. Gracias, Patricia. Tenemos otro hermano, Omar. Hola, hola a todos, muchísimas gracias, hermano. De verdad, el hermano acaba de hacer una presentación muy maravillosa y, por ejemplo, una palabra que me gustaría que él como que abundara un poquito más sobre eso, eso como que me movió algo por dentro. Y fue cuando él mencionó que nadie se hace profeta en casa. Esa palabra me gustaría que él abundara un poquito más y a ver qué significa eso, porque eso me movió algo por dentro. Bueno, esa la primera vez que la escuchó es cuando Jesucristo fue visitó Nazaret, me parece que era, donde él había crecido y era el hijo del carpintero, y entonces había estado predicando en otros sitios y en todos los sitios las muchedumbres le seguían y todo. Llegó a Nazaret y dice, ¿pero qué nos va a contar el hijo del carpintero? Sí, ¿de qué? Entonces, normalmente en tu casa te conocen de cierta forma. Y aunque hayas hecho 1000 prácticas y hayas despertado una belleza interna tremenda, esos de casa van a decir, ¿de qué vas? Yo te conozco a ti, yo sé de qué pie cojeas, yo sé que... Y eso es lo que quería decir. Entonces, no hay que frustrarse, porque es precisamente en ese territorio, en el territorio de la familia o del trabajo regular, etcétera, donde uno sigue aprendiendo. Y también te ayuda a mantenerte humilde y sencillo y no creerte todopoderoso y sábelo todo. Esa es la idea, nada más. Gracias. Fred. Gracias. Tenemos ahora el hermano Fred Fernández. Buenas tardes. Fernando, mil gracias por esta charla que presupone una profunda sabiduría que solamente viene desde la sensibilidad del corazón. Gracias por compartir eso de ti con nosotros. Quiero hacer un comentario. Todo lo que tú has dicho acerca de los individuos, quiénes somos, qué hago yo en este espacio, quién soy yo en este espacio, qué hago aquí, hacia dónde voy. Todo este tipo de preguntas individual existencial que todos nos hacemos. Yo observo que en la tierra en que yo vivo, y quizás lo mismo podrían decir otros hermanos en la tierra en que viven, pero la tierra en que vivo es un reflejo de no hacer esto a nivel individual. Y a nivel colectivo vemos una nación temerosa, con falta de iniciativa, falta de confianza en ella misma, dependiente, rehuyendo responsabilidades y atando cabos, pues pienso que quizás ese efecto colectivo se debe a la ausencia de esto a nivel individual de todos aquellos que viven o que vivimos en esta tierra. Me gustaría algún tipo de comentario de parte tuya, Fernando, de cómo tú visualizas los colectivos, las naciones, dentro de este contexto de estas preguntas que tú nos has hecho a nivel individual. Bueno, yo siempre, Krishnamurti ha sido luz y guía para mí, no la persona, le conocí en persona y es un ser humano. Él está aquí, pero sus enseñanzas son increíbles y siempre insiste desde la primera vez que le leí que la transformación en el mundo llegará cuando cada persona se transforme a sí misma. Ahí es donde uno tiene que empezar. No trates de transformar a los otros y si tú no te has transformado, entiendes lo que es ser un ser humano,
en ti mismo, porque va a ser muy difícil, porque en cada lugar que vayamos vamos a crear el mismo medio ambiente y vamos a caer en el mismo hoyo, en la misma oscuridad. Entonces, lo único que hay que tener es tremenda paciencia y lo que decía, cada uno dedicarnos a aquellos en lo que creamos podemos ser útiles y que el planeta siga avanzando adelante. Yo hace años, y fueron años felices con Magali, que fui a Puerto Rico en 5 ocasiones, íbamos a la radio, íbamos aquí, íbamos allá, me decía que estaba haciendo tan famoso como Chayanne en aquella época, ¿sabes? Entonces, haciendo ese tipo de actividades, vas tocando campanas en gente. La idea es que algunas de estas personas lleguen a posiciones de poder y no se les suba el humo a la cabeza y la arrogancia les invada. Y entonces puede haber una auténtica transformación. Pero al mismo tiempo tienen que ir con sumo cuidado. Esto también hoy, leyendo algunas cositas para lo de hoy, dice, cuando uno llega a ese entendimiento profundo y te dan posiciones de responsabilidad, trata de ser más humilde que nunca. Porque si no te van a quitar de en medio. Como les ha pasado a muchos. Te van a asesinar, en el momento que interfieras con el poder, con esto, lo otro, entonces hay que hacer todo ese proceso con una delicadeza tremenda y con la esperanza de que el planeta resurgirá con momentos mejores. En este momento hay una oscuridad muy grande, en el planeta, en todas partes. La polaridad es más grande que nunca entre los sectores políticos, entre las creencias religiosas, es todo un... Pero fe, esperanza y mucho amor. Acuérdate, el último artículo en la caja de Pandora era la esperanza de que todo va a cambiar, pero transformarnos individualmente es lo más importante, lo más importante. Gracias. Gracias. Una alegría verte. Igual. Patricia, ¿otra vez o se te quedó la manita levantada, Patricia? No, sí, quiero preguntarle algo. Mil gracias por la respuesta anterior. Solamente quiero preguntarle algo. De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ha vivido durante todo este tiempo, ¿cuáles serían esos poderes latentes más importantes en el ser humano que se tienen que pulir? Bueno, precisamente es ese saber escuchar desde el centro, percibir desde el centro, ese entendimiento desde lo profundo. Y es solamente cuando la mente silenciosa es la que está presente, cuando el pensamiento no interfiere. Y no es fácil, porque normalmente la mente siempre está pensando, pero que si uno está en el momento presente incondicionalmente, entonces fluidez desde la memoria trascendental ocurre. En el momento que el pensamiento interfiere, las dudas surgen y uno lo mata todo. Entonces empieza a parchear y no pongas parches, deja fluir por medio de entrar en la quietud. Cuando entras en la quietud, todo esto surge. Lo que necesites, cada uno necesitamos cosas diferentes. Cada uno necesitamos cosas diferentes, porque de una forma u otra todos somos diferentes. Entonces, cuando hay un patrón a seguir, los Yoga Sutras de Patanjali, pues muy bien, los Yoga Sutras de Patanjali fueron escritos en una época, para una serie de gente, es muy bien conocerlo, es muy bien saberlo, pero no tiene por qué ser natural, es útil a todo el mundo. Y otro tema, y entonces, la idea es, entra en tu interior, aprende de todo sin quedarte atrapado en nada, de forma que tu propia persona
decida qué es lo que más útil para ti, para dar lo mejor que tienes y ayudar de la mejor forma que puedas. Y ya está. Tener ese tipo de libertad. Tener ese tipo de libertad. Todos nos hemos quedado atrapados. Yo he pasado por los 1001 cursos y he tenido los 1001 profesores. Pero al final he tenido que decir, no. Tienes que hacerlo tuyo, pero sin ego. Tienes que hacerlo tuyo, pero sin ego. Y entonces, aquello que aprendiste aquí, allá, de este, del otro, del de más allá, algo que me mandó Miguel Martínez un día, algo que me recibí del otro día, todo eso está ahora aquí recogido en el interior. Y se van despertando aquellas cosas que te van a ser más útiles en el proceso. Y ya está. Gracias, hermano. Fred, Gracias. ¿quedó la mano levantada o usted tiene otra? No, ya yo terminé, es que se quedó levantada. Ok. Gracias. Pues vamos a darle el espacio al hermano Luis. Luis de Perú. Muchas gracias, Fernando. Muy instructiva tu charla. En todo lo que has dicho, es casi en lo último, entiendo de que para llegar a ser, para llevar, digamos, orientar a las personas, se tiene que tener autoridad. Pero esa autoridad, me imagino que es ascendencia. Has dado una parte de la respuesta, por eso es que ya estaba dudando. No sé, tienes que hacer lo tuyo, pero sin ego. Pero cuando alguien comienza a escalar a un mayor nivel y lógicamente tiene esa orientación de humildad, pero ¿dónde está el límite? ¿Cómo entenderías tú que no podríamos pasar de esa autoridad como ascendencia a una autoridad de poder terrenal? No sé si me expliqué. Sí, te entendí. Sí. La cuestión es que de vez en cuando merece la pena retirarse y no hacer nada. Incluso dejar de meditar. Y simplemente ir a comprar el pan, ir a comprar el vino o lo que te apetezca comprar y volver a casa y ya está. Y después retomar de nuevo para que el ego no se infle excesivamente. Yo siempre que he hecho alguna actividad que me han invitado, ahora mismo me han invitado a otra, que mañana tengo una reunión digo, ya tengo 74, ya me voy cansando, pero siguen llegando las ofertas. Y entonces lo que siempre yo hago es, ¿cómo os puedo ser útil? ¿Qué creéis que yo os puedo dar? ¿Cuál es vuestra situación? En esta empresa, en este grupo, en esto. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la circunstancia? Entonces, me lo cuentan, yo les digo lo que yo puedo ofrecerles y entonces llegamos a un acuerdo y ahí me lanzo y ya está. Y entonces lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, entré en psiquiatría, en agudos, todas las semanas con un grupo de 15 a 20 pacientes que han tratado de suicidarse o que han entrado en un estado de psicosis extrema o cualquier otra condición psiquiátrica fuerte, porque si no, no los ingresan. Y que me dicen, ¿les puedes dar una clasecita que les ayude a no recaer tantas veces y que les ayude a hacer algo en casa? Y digo, pues yo no soy psiquiatra, yo no tengo ni idea de esto, pero le dejo que la gente me lo indique, que los mismos pacientes me lo indiquen. Esa percepción que digo de esos sentidos astrales, que hay veces que te lo dicen con palabras o te lo dicen de tal forma, metafóricamente, con una historia, con una pregunta, que dices, ya sé lo que tenemos que explorar aquí. Ya sé lo que tenemos que... Y entonces lo haces.
Pero hay veces que dices, esto ya se terminó, no puedo yo más aquí, me está influenciando negativamente, y me retiro. Y te dicen, no, 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 por favor. Digo, no, me retiro. Como con las meditaciones con Adiar, que hice 3 meses. Y me decían, ay, ¿por qué no sigues? Porque no sigo. Porque cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Y entonces tiene que haber un límite donde pares y volver a la normalidad, por así decirlo. Gracias. Uh-huh. Tenemos a Alicia con otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes, Fernando, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Mira, mi pregunta va con respecto justo a lo que acabas de mencionar, y mi pregunta sería, cuando un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra ya de plano no pueden con esa persona, mi pregunta sería, a esas personas que te remiten y que llegan contigo en esos grupos de práctica, finalmente las respuestas ellos mismos las tienen que encontrar. O sea, ya cuando los mismos médicos y terapeutas y todo, como dices, ya no pueden resolver nada. Y la persona, vamos a decir que ya tiró la toalla, ahí es donde ya lo único, o sea, en base a tu experiencia, ¿te has dado cuenta que esa finalmente sería como la solución a estas personas de interiorizarse y encontrar a ellos su respuesta? Bueno, no todas las personas se van a beneficiar de algo así. Entonces, las personas que normalmente nos venían es porque sus médicos, psicólogos, psiquiatras consideraban que este programa del que ya habían escuchado se podrían beneficiar. Y luego pues, también tenemos la entrevista individual con la persona. Y si la persona está en un estado muy delicado, que ha tratado de suicidarse recientemente o cosas, siempre teníamos que pedir permiso para estar en contacto con la persona que la mandó y estar seguros de que el programa no les va a afectar negativamente, porque el programa de reducción de estrés puede producir tremendo estrés al hacerlo. Y se les explica lo que se les va a pedir y exigir. Pero cuando yo les contaba que hemos nacido todos con una joya y que las experiencias de vida la han tapado y no la podemos ver, y que todos hemos nacido con un jardín a cultivar, el tuyo, que por una razón u otra no nos han dejado hacer eso y nos han forzado a atender a los de otros, digo, y aquí vamos a aprender a quitar todos esos nubarrones y esos miedos y esa falta de autoestima y dejar que esa joya brille de nuevo y que veas tu jardín y cultives, digo, ¿quiere participar? Y todo el mundo, como es, levanta la mano. Sí, por favor. Sí, por favor. Digo, pero te voy a exigir prácticas y vamos. Sí, por favor. Apúnteme. Apúnteme. Esa es la idea ahí. Y no es porque el psicólogo o el psiquiatra no hayan hecho un buen trabajo. Y esto es por lo que también me pidieron ir a psiquiatría agudos. Es porque hay veces que a lo mejor un paciente no encaja con una de las enfermeras o no encaja con uno de los psiquiatras. Y entonces lo que el director clínico quería es que yo enseñara a estos profesionales a que tuvieran el valor de pedirle a una compañera o a otro, puedes tú ocuparte de este paciente porque yo soy totalmente incompatible y yo te devuelvo el favor otro día. Y entonces el director clínico, eso es lo que quiero que me consigas, por favor. Que tengan sinceridad y no crean que ellos pueden trabajar con todo el mundo, porque no es así. Es cierto. Entonces, ¿entiendes? O sea, que esa es la... Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Enrique. Por favor, pase adelante, Enrique. Buenas, gracias, Magalis. Fernando, entonces, es que hay mucho problema con respecto a lo que está explicando ahora mismo a la joven. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista individual, el ego individual está bien, pero el ego es colectivo y también estamos influenciados por ese dualismo que existe en este plano. Hay dos factores, que es el ego el colectivo, como digo, y lo dual. Que usted que estamos influenciados no solamente por el ego individual para ser así como usted está explicando, también estamos influenciados
Ajá. por el ego colectivo y por la dualidad. Sí, eso sí, está todo el mundo influenciado, pero lo que también poseemos todos de forma natural es compasión y sabiduría, pero compasión profunda, no una compasión tengo compasión, no, 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 es una fuerza universal que existe y que está presente en todos. Lo único es que hay que permitir que ésta se manifieste. Y entonces en el programa nuestro de reducción de estrés, a partir de la clase tercera, cuarta, quinta, la oxitoxina, que es ese amor que se genera entre la madre y el bebé cuando lo está amamantando y cuando lo está abrazando, se genera en la clase. Ese tipo de hormona en el cuerpo empieza a generarse y se crea un amor de familia en el grupo increíble, donde nadie trata de dar consejo a nadie, sino todo el mundo abraza a todo el mundo. Desde su lugar, desde su silla, es como una armonía profunda. Entonces es un pequeño núcleo que se ha creado ahí, tremendamente armónico, que lo que pretende es que eso sea, se expanda a la familia, se expanda al lugar donde vives, se vaya expandiendo poco a poco. El proceso humano actual es todavía muy dual, es muy, muy difícil, pero sin embargo, en esos pequeños grupos conseguimos que esa compasión y sabiduría que está presente en el corazón de cada ser humano se manifieste incondicionalmente en la clase, en cada uno de los presentes. Y se nota, se nota. Es lo único que puedo decir. Tengo dos preguntas y ya entonces yo creo que dejamos a Fernando. Tengo a Ernesto, por favor. Gracias, Fernando. Tengo a Ernesto. Vladimir. Sí, Fernando, ¿qué soluciones prácticas tú le darías a América Latina para pasar del subdesarrollo, de la pobreza, la miseria y la ignorancia que hay en todos estos países? ¿Qué consejos prácticos tú darías? No lo sé. No lo sé. Si te digo la verdad, yo he visitado 13 países y he trabajado con cantidad de psicólogas principalmente, más que psicólogos, psicólogas. Y están expandiendo mucho de esto por todas partes. Pero todo eso que tú dices no solo está en América Latina, está en todas partes. Aunque parezca a otros países que están mejor, la ignorancia y esto está por todo el mundo. Entonces, no sé qué decirte. Cada uno podemos hacer un poquito. Lo más importante es cada uno transformarnos a nosotros mismos y convertirnos en un ejemplo para otros. Y ya está. Pero de forma sencilla. De forma sencilla. Sin nada. Gracias, hermano Ernesto. Vamos a darle la palabra a Enrique, por favor. Gracias, Ernesto. Enrique, pase usted. Fernando, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Oye, ¿cómo le haces para provocar la compasión en el grupo para que surja ese sentimiento por ejemplo, en los tratantes, específicamente los tratantes que están en una posición de superioridad en relación al paciente y supongo que tienes que hacer que se conmuevan o se pongan en esa frecuencia de compasión? Pero ¿quién quiere decir? ¿A los profesionales médicos, que vienen claro, a prepararse? Sí, cuando yo doy cursos a profesionales de la salud para aprender a enseñar estas metodologías, lo primero que hago es algunas prácticas que todas las etiquetas se caigan y que entren simplemente al ser humano que sufre. Ahí se normaliza la relación, se horizontaliza. Exacto, ahí de inmediato, en el momento que les bajas de las nubes, ahí se ponen ya a llorar, a lo que sea. Entonces, como llevo años haciéndolo, no resulta difícil, pero vamos, ellos se han apuntado al curso, ellos han venido ahí y lo que les digo, si vosotros no sois capaces de pasar por la experiencia por la que van a pasar vuestros pacientes, dedicaros a otra cosa. Ok, gracias. Pasar por la misma experiencia para así
poder entender, tener el entendimiento. Claro. Gracias, Fernando. De nada. Bueno, vamos a dejar en libertad a Fernando, pero quiero hacer una pequeña anécdota de lo que es la humildad de Fernando. Tengo millones, pero conozco esta y se la voy a contar. Por allá por el 95, 97, me corriges tú, Fernando. Fernando vino a dar aquí al Caribe Hilton una conferencia a la Asociación de Psiquiatras de Puerto Rico. Y una conferencia que pagaban una millonada en aquella época, carísima. Creo que eran unos 300 y pico de dólares. Me llama por teléfono cuando termina ya el sábado en la tarde. Estamos todos en la logia limpiando porque el domingo venía Fernando a hablar a la Sociedad Teosófica, a un grupo de hermanos. Dice, no, digo, yo te recojo. Me dice, no, yo cojo un taxi y llego hasta allá. Y cuando llega, nos saluda y nos dice, ¿dónde está la escoba y el mapo? Se remanga la camisa y los pantalones y dice, vamos a mapear esta sociedad para que todos los hermanos cuando lleguen la encuentren bonita mañana. Y ha comenzado a mapear el piso junto con nosotros como uno más del grupo. Conozco tantas experiencias de Fernando como ser humano y una de estas ha sido compartir hoy con todos tus hermanos que te queremos y te recordamos. Así es que mi gratitud tanto a ti como a los hermanos presentes de aportar esta vivencia que cada uno tiene que tomar de su mano y hacerse un ser humano mejor. Así es que gracias, Fernando, por tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, pero sabes dar de ti. Gracias. Gracias.